Bueno, contarles que Gerardo Suter es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, que inició su proceso creativo en los 70 en el campo de la fotografía y que desde los 90 se centra también en desarrollar proyectos para sitios específicos y vinculando la imagen fotográfica con otros medios, ¿no? Como la imagen cinemática, el sonido y el texto, y además utilizando la arquitectura también como soporte de su obra. Bueno, fue distinguido como representante en bienales, ha expuesto su obra en los principales festivales internacionales de la imagen, y además su obra se encuentra publicada en antologías de fotografía contemporánea de distintas partes del mundo. Y como parte de estos proyectos en torno a lo que Gerardo Suter denomina imagen expandida, a partir del 2017 inició este gran proyecto Neotrópico, que es un conjunto de microrrelatos visuales que revisan 500 años de desplazamientos forzados por América Latina. Y este proceso inició en el 2017, luego tuvo distintas fases. Una fue la del Laboratorio de Arte Alameda, que recién estábamos viendo antes de que entres. Luego eso se expandió al Centro de las Artes de Nueva León, al Museo de Arte Carrillo Gil y al Centro Cultural Clavijeiro en México, con lo que fue Origen y Destino, y también en otros países de América Latina y Europa. Así que eso un poco para ponernos en contexto. Perfecto. Ok, entonces, me mandó un cronograma y lo que me pareció ver de alguna manera claramente es una pregunta que creo que sí es fundamental, y es el arte como contemporáneo junto a otras disciplinas del conocimiento, la relación que eventualmente un proyecto puede tener con otras disciplinas. Luego, todo lo que implica el proyecto, el proyecto y los colaboradores. Y después este tema que creo que es importante, que tiene que ver con la práctica artística y la investigación. Entonces, la primera idea que me pareció realmente importante retomar es esta posibilidad de relacionar el trabajo que uno tiene con otras disciplinas. Siempre que desarrollo, que estoy trabajando en algún proyecto, trato de hacer una especie de mapa conceptual, ¿no? Y de alguna manera, creo que esta idea de neotrópico, ¿no? De poderlo vincular con otras disciplinas y otras manifestaciones del arte, ¿no? Archivos personales, literatura, cine, en fin. Todo este proyecto creo que es fundamental entender la relación que tiene la obra con otras disciplinas y con otros espacios del arte, ¿no? Y que no, de alguna manera no es un trabajo que nace de la nada, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera conecta con otras disciplinas, y lo que me sucedió, y ahora creo que también está asistiendo Gabriel Guendín a la charla, ¿no? Y el otro día estaba curiosamente hablando con él acerca del proceso artístico. Hablamos de muchas cosas, pero entre la charla del otro día que tuve con Gabriel y lo que reflexioné acerca de lo que estamos trabajando ahora, mostrar, o les voy a tratar de hacer voy a tratar de cambiar de cámara para mostrarles una versión un poco más rupestre del... a ver, ¿sí me escuchan bien todavía? Sí, Sí. perfecto. Sí. Entonces, ¿y esto se ve derecho o se ve al revés?
Al revés. ¿Se ve al revés? Sí, no importa. ¡Qué desastre! Eso sí no lo puedo invertir. No, podés escribirlo y después darlo vuelta. No. No, lo que quería hablar era del proceso creativo, pero si lo ven al revés, no tiene mucho sentido, se va a ser más creativo todavía. Bueno, Las otras disciplinas, ¿no? Ciencias sociales inclusive, la arquitectura, el diseño, ¿no? La literatura, las teorías de la imagen. Yo creo que dentro del proceso creativo, nosotros continuamente nos estamos relacionando con otras formas del conocimiento, ¿sí? Y lo que sucede después es, y eso hoy en la mañana, como decimos en México, me cayó el 20, es como cuando cae el 20 en el teléfono, como cuando caía la moneda en el teléfono, a eso hace referencia, que después, dado que la obra que uno está desarrollando, por ejemplo, en este caso neotrópico, en un momento dado, esa obra, cuando sale a la circulación, ¿sí? Sale y se vuelve a conectar con las mismas esferas. Es decir, neotrópico, concretamente, no solamente tiene una conexión con el arte contemporáneo, tiene una conexión con la literatura, tiene una conexión con las ciencias sociales, la antropología, la economía, la política, ¿sí? Tiene una conexión también con las teorías de la imagen, la idea de imagen expandida, la idea de postfotografía. Es decir, que en ese proceso creativo y en el proceso de creación de una obra específica, lo que empezamos a tener es no solamente la necesidad de alimentarla con otras disciplinas del conocimiento, sino que además en el momento que decidimos que esto circule y que se vea, empezamos a conectarlo con otros espacios del conocimiento. Por ejemplo, en el caso concreto de Neotrópico, ¿sí? Efectivamente, la literatura jugó un papel muy importante, ¿no? El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, el cine jugó un papel importante, toda esta visión de Apocalipsis Now, que también estaba conectada con el tema con la novela de Joseph Conrad. La gráfica, estas gráficas, estos textos tremendos del siglo XVI que hablaban acerca de América Latina, las noticias que aparecían todos los días en los diarios, ¿sí? Los libros de historia, las versiones del 16 y del 17 del imaginario latinoamericano, la historia de la colonia, en fin, todo eso, sí, fue conformando este proyecto neotrópico. Y lo más interesante es que para mí era importante después, cuando esta obra regresara al espacio de la circulación, ¿sí? Cuando pudiera yo compartir esa obra con el espectador, me había puesto también como alternativa
no solamente que se moviera dentro del espacio del arte contemporáneo. Es decir, esa era una salida, pero a mí me interesaba más que yo pudiera abordar una problemática que estrictamente está más en el terreno de las ciencias sociales, la pudiera abordar desde el arte contemporáneo, pero que además yo pudiera establecer un contacto con los antropólogos, con los politólogos, con gente que está en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Que pudiera regresar a la literatura, ¿no? Que inclusive una charla como esta pudiera ser parte o no pudiera, fuera parte del proyecto. Entonces, creo que es importante pensar además que uno no solamente está produciendo para un público específico, que eso también muchas veces es un error del arte contemporáneo, ¿no? O de todas las disciplinas, pensar que solamente uno podría estar produciendo para la gente de su campo. Yo creo que así como uno se alimenta de distintos campos del conocimiento, de distintos campos de las artes, ¿sí? Yo creo que una obra puede llegar a ser mucho más potente en la medida en que también puede compartir con públicos muy diversos y con disciplinas muy diversas, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las partes fundamentales del proyecto, ¿no? Esta colaboración que yo diría de ida y vuelta, o más bien las disciplinas, respondiendo a la pregunta que me puso Mariel en el cronograma, yo creo que esta interconexión entre disciplinas, ¿sí? Es muy necesaria. No podemos solamente producir desde con el conocimiento, con la información de nuestra propia disciplina, nuestro propio mestiere, ¿no? Sino que nos tenemos que digamos, dejar informar, tenemos que ser una esponja, sí, que pueda absorber todo eso. ¿Por qué? Porque eso también va a permitir que después la propia obra, ¿sí?, se abra a todos esos campos, ¿no? Bob Esponja. ¿Eh? Bob Esponja. Exacto. Un Bob Esponja de ida y de regreso. Bueno, entonces, entonces pasamos al proyectual, entonces ya que una vez ubicado eso, entramos a la idea de lo que fue concretamente el proyecto del Laboratorio Arte Alameda. En ese caso, la obra, voy a poner otra vez la compartir pantalla. La obra, yo creo que en esta parte el tema de los colaboradores, sí, se vuelve muy importante, porque uno puede tener esa idea, la puede tener ya sobre la mesa. En este caso, la idea surgió de una propuesta que yo llevé al Laboratorio Arte Alameda. Yo estaba trabajando en ese momento estaba iniciando el proyecto neotrópico. Todavía no tenía un título, pero ya estaba trabajando sobre esta idea de la migración y el desplazamiento forzado. Y me acerqué entonces al Laboratorio Arte Alameda en la Ciudad de México, y hablando con Tania Edo, la que en ese momento era la directora del espacio, me comentó que Jorge Laferla estaba también muy interesado en pensar y en trabajar en torno a la imagen expandida. Entonces, realmente el punto de conexión que tuvimos, o sea, mi primer colaborador en ese sentido,
y cómplice fue Jorge, ¿no? Pero el punto de acercamiento fue básicamente la idea de la noción de imagen expandida. Yo, en mi trabajo personal, había desarrollado esta idea desde muchos puntos, pero nunca había hecho la conexión que Jorge me hizo hacer. Es decir, tengo una especial predilección por la cuestión editorial. El proyecto fue creciendo, se fue desarrollando. Empecé a construir lo que yo en ese momento llamé narrativas, un conjunto de narrativas visuales que terminaban cada una de ellas en un libro. Estos libros, a ver si puedo empezar a poner algunas imágenes, voy a compartir. Lo que vos llamás microrelatos, ¿no? Que llamo, ahora se llaman, a partir de ese momento se empezaron a llamar microrelatos, porque otra vez como pensando en este cruce de disciplinas, es una estructura literaria muy particular que digamos que llena los requisitos, ¿no? de este tipo de narrativa visual. Es decir, es algo, son fragmentos, son ideas sueltas, ¿no? Y ¿sí se ve o sí se ve? Sí, se ve el gráfico. El gráfico. Sí, te estás mostrando eso, sí. Entonces, la idea de los microrelatos era precisamente este conjunto de imágenes sueltas, ¿sí? Muy como de alguna manera el filósofo historiador Warburg, que en un momento dado planteó en su Atlas Mnemosyne, ¿sí? Digamos, una manera de contar una historia, de armar una historia, de hablar de la historia, ¿sí? A partir de las imágenes. Y cómo esas imágenes, digamos, colocadas en términos pensadas como una constelación y relacionadas de cierta manera, pueden implicar narrativas distintas. Entonces, yo estaba trabajando ya en estos libros, estaba trabajando, dándole vueltas a la idea de construir estos microrelatos. Estaba pensando en la instalación en el laboratorio Arte Alameda. Todavía el tema no estaba 100% conectado, el tema de Neotrópico no estaba 100% conectado con la exposición. Yo venía de una exposición, de un trabajo mucho más formal, donde había empezado a probar algunas cuestiones de diseño espacial de la imagen, ¿sí? Y de pronto llegamos a este punto, empezamos a hablar con Jorge. Jorge hizo una visita a México, al estudio, vio el trabajo, y a partir de ahí creo que se empezó a construir con mayor solidez esta historia. Y sobre todo, que esta otra coincidencia, o este clic, o este otro 20 que a uno le cae, ¿sí? Que es que las imágenes, las imágenes que yo estaba usando estaban continuamente mudando de soporte, de plataforma, ¿sí? Entonces, este salto de la red, porque casi todas las imágenes, si no son imágenes tomadas por mí, son imágenes que vienen de la red, ¿no?
gran archivo que es la red, que después se procesan y se arma y las voy trabajando, las voy relacionando una con otra. Entonces, estas imágenes, ¿sí? Estaban en los libros. Ese fue el primer gran paso, ¿sí? El trabajo editorial de construir estos microrrelatos con historias acerca de lo que yo en ese momento ya llamaba neotrópico. Entonces, cuando llegó Jorge a México, ya no me acuerdo cuándo fue su primer viaje, si a mediados, a principios del 2017, revisamos el trabajo. Yo todavía, ya nos habían definido el espacio, que eran 2 salas del Laboratorio Arte Alameda, pero yo, la verdad, todavía no sabía qué quería hacer en la sala grande, ¿sí? Entonces, empecé a trabajar, a buscar cómo articular esa pieza. Tenía los libros, ¿sí? Pero todavía no había logrado hacer ese otro salto que proponía Jorge, y en esta idea de imagen expandida, que es un primer salto, fue ese salto de los medios al libro, o de la red al libro. El otro gran salto era, bueno, ya tengo los libros, ahora, ¿cómo convierto eso en una instalación? ¿Cómo salto? ¿Cómo la imagen o las imágenes se pueden ahora, podemos pensar en que se expanden espacialmente? Entonces, y aquí viene una parte de los problemas, porque los libros ya son en sí un objeto, ¿sí? Contienen imágenes. Ahora, ¿cómo podían saltar entonces al espacio? Para eso me inventé que otros microrrelatos, ¿sí?, podían tener no solamente el formato del libro, sino que también podían ser videos, ¿sí? Videos construidos de la misma manera que estaban construidos o de alguna forma diseñados, articulados los libros. Entonces, en uno de estos viajes por la red que ya me había aficionado, encontré un video, que es que en YouTube, de un cazamigrantes. El video era un video muy sencillo, era un plano secuencia perfecto, era, según decía este cazamigrantes, era una secuencia perfecta, no tenía ningún corte. El video original dura 4 minutos, y se ve a un grupo de migrantes aparecer, ¿no? Y desaparecer. Entonces, de ahí, digamos que esa fue mi otro microrrelato sobre el cual trabajé. Lo adapté en su formato monocanal para un monitor, ¿sí? Lo fui trabajando pensando que después eso iba a pasar a una pantalla. Entonces, y para eso había que disponerlo en el espacio. Entonces, si se alcanza a ver, ¿se ve mi cursor? Sí, ¿no? Sí, sí. El cursor, sí, ¿no? O sea, este es el plano del Laboratorio Arte Alameda, así muy esquemático. Eran 2 salas. Esta es una sala de 12 por 12 metros, o sea, es por 6 metros de alto, es un cubo, prácticamente era un cubo negro. Y había aquí una salita chiquita, muy pequeña. Entonces decidimos colocar en esta sala un preámbulo a la instalación
esta que se llamó caja negra. Y yo desde un principio había pensado en que fuera un espacio envolvente, que cuando el espectador entrara, ¿sí?, pudiera sentirse rodeado por las imágenes, por los videos. Y rodeado por la parte visual y rodeado por la parte sonora. Entonces, hice una maquetita muy rupestre, ¿no? Le pegué los migrantes, hice algunos ensayos en mi estudio con esas imágenes, empecé a diseñar, a bocetar las pantallas que utilizaríamos para el Centro Alameda, aquí se ven unas charlas, esto viene del libro que hicimos después, entonces empezó a crecer el proyecto y se empezó a moldear el proyecto. No sé si aquí se alcanza a ver del tránsito que habíamos dicho de estos cartones, ¿no?, recortados, ¿sí?, después cómo se va construyendo la imagen. Pero creo que, o cómo se va construyendo y diagramando el espacio. Perdón, Gerardo, a la derecha ya estamos viendo la puesta en sala. A la derecha ya estamos viendo efectivamente la puesta en sala. Voy a poner un video. Entonces, esto ya es en sala, parte del montaje, ¿no? Ya están las pantallas a escala, no como deberían ser, porque ahí hubo otro problema que igual podemos entrar en detalle. No sé si alcancen a ver, si se alcance a percibir. Eso era la parte más importante. Aquí se ve una pantalla y atrás se ve, se alcanza a ver una imagen. ¿Sí se ve, Jorge María? Sí. Bueno, lo que pasa es que el espacio estaba pintado de gris oscuro y esa era la parte, creo que más interesante, porque la proyección, imagínense una proyección con 6 metros de altura, sobre un fondo negro, la proyección se vuelve prácticamente fantasmal. Se alcanza a ver solamente muy poco de lo que se alcanzan a... Miren, aquí se ve un poco mejor, ¿sí? Sí, ahí se ve. Sí, entonces lo que resultaba interesante del espacio es, y para mí lo más fuerte, es cómo estas imágenes de atrás, que estaban no solamente en un punto, sino que estaban detrás de estas proyecciones, ¿sí?, completaban de alguna manera el espacio, ¿sí? Y estas imágenes que estaban en primer plano en las pantallas, que eran blancas, ¿sí?, eran las más notorias, ¿sí?, las que estaban dispuestas en todo el espacio, pero atrás había una continuidad visual con lo que nosotros teníamos en primer plano. Esto efectivamente provocaba una sensación envolvente. Sí, hay dos situaciones, ¿no? La de la fragmentación de lo que serían las pantallas y por otro lado como el desborde de esa proyección en la arquitectura de la sala. Por ejemplo, aquí hay una edición del video en dos, o sea, está el video monocanal más el video en la sala más un visitante en la sala. Entonces, o sea, si nosotros viéramos el video en el monitor, veríamos esto que estamos viendo en este momento. Pero ¿qué pasa cuando esa misma imagen se expande en el espacio? Cuando esa misma imagen se desborda,
en distintas superficies, ¿no? En las pantallas, ¿no? Esa imagen empieza a adquirir cierta corporeidad, cierto peso en el espacio que en la pantalla no lo tiene. Entonces, de alguna manera, esta descomposición, no sé si lo alcanzan a percibir, o sea, esto en el espacio es totalmente distinto a la secuencia aquí, ¿sí? Acá de repente esos personajes son personajes, podríamos decir, reales, ¿no? Estas pantallas que están más cerca, donde la escala es prácticamente 1 a 1, los vuelve personajes ya no ficticios. Cuando entra el espectador al lugar y esta persona que algunos, silueta que algunos pueden llegar a reconocer como Jorge Laferla, que lo es, ¿sí? Esta silueta está enfrente de la proyección. Aquí, ¿sí se ve mi cursor, Mariel? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, aquí se recorta la pantalla, ¿no? Esto es un vacío negro o probablemente se alcance a filtrar parte de la imagen sobre el gris oscuro del fondo. Y aquí tenemos una persona que está grabando, porque tiene en la mano un celular, está grabando la secuencia. Pero lo curioso es que esta silueta no es la persona, sino que esta silueta es la sombra de la persona que está grabando la secuencia. Y en ese momento, esa silueta está en la pantalla, esa silueta se vuelve parte de la historia, se vuelve parte de la narrativa, ¿sí? Esa presencia, ¿sí? Ese otro voyeur de ese otro cazamigrantes, ¿sí? Se vuelve parte de la historia. Entonces creo que esos componentes que yo creo que nos ayudan a dislocar al espectador de su lugar, creo que son los efectos o son más bien los recursos o los trucos necesarios para que la obra tenga la fuerza, ¿sí? que tiene que debe tener. Ahora, sumado a esto, está la posibilidad de moverse en el espacio. Es decir, a diferencia del cine, ¿sí? Yo no estoy en una butaca sentado viendo una proyección, sino que la proyección, y además es una sola proyección repetida 3 veces, porque son 3 videoproyectores. Entonces, algo que es plano, bidimensional, una secuencia que fue bajada de la red con una calidad no muy buena, ¿no? De repente adquiere una dimensión distinta. ¿Sí? Se sale del plano bidimensional, ¿sí? Se expande en el espacio arquitectónico, se descompone en distintas pantallas, el espectador deja de... El espectador... Okay. El espectador deja de estar en un lugar, ya no está en un lugar fijo, ¿no? Perdón, rompe con el espacio, ¿sí? Entonces, esa secuencia muy sencilla, muy simple, algo bidimensional, ¿sí? De repente tiene una dimensión totalmente distinta. Entonces, dentro de esta parte de
colaboración, de trabajo, de construcción del espacio. Hay muchísimos pasos intermedios, ¿no? Hay toda una parte conceptual, hay una parte formal que también tiene que ver con una parte conceptual, y conceptual en el sentido conceptual desde la teoría de la imagen, ¿no? Hasta conceptual pensando en el contenido, en el tema, digamos, que se está abordando. Y todo eso tiene que encontrar su justo equilibrio, tiene que encontrar el lugar ideal, ¿sí? Donde sea efectivo, ¿no? Y eso por más que uno lo esté planeando, tratando de controlar, ¿no? Hasta el final, no se conoce el resultado, sino hasta que finalmente estamos en el lugar, se instala, ¿sí? Y podemos empezar a probar si eso que imaginamos, ¿sí? Tiene sentido en el espacio. Creo que, por ejemplo, el concepto de heterotopía que maneja Foucault es un concepto interesante en este caso, porque de alguna manera ese espacio es un espacio real, ¿sí? Pero es un espacio que a su vez hace referencia a otro espacio real. Entonces, la pieza se llama Caja Negra. La construcción de la pieza Caja Negra, que es otro de los microrrelatos del proyecto Neotrópico, esa caja negra es una caja negra en muchos sentidos, porque está en un espacio negro que pretende ser la noche, o es la oscuridad, o es este encierro en un lugar oscuro, ¿sí? Pero también es una caja negra porque es la memoria, el recuerdo de un evento, ¿sí? Entonces, digamos que ese espacio se vuelve, es otra realidad, ¿no? Por eso esta idea de heterotopía que podría pensarse que esa realidad que emula otra realidad, ¿sí? Es en sí misma, en ese momento, algo real. ¿Por qué? Porque el espectador lo está viviendo, porque el espectador está inmerso en ese espacio. Gerardo, ¿te parece en relación a esto que estás diciendo? Espera que no sé de dónde hay eco. Me parece interesante estos pasajes que estuviste haciendo entre el encuentro en la red de este video original que disparó, ¿no? Todas estas ideas, y cómo ese video, que sería un material de archivo en el que vos te apropiaste, se expande a la instalación en el caso de la muestra de Neotrópico, y cómo, para ir también abordando el proyecto Origen y Destino, cómo pensás otra expansión, que sería otra capa más en el proyecto que continuó o amplió lo que fue Neotrópico. Claro. Este es el video original. La secuencia original. Si ven con su código, su fecha, tiempo, ¿no? Hora de la grabación. Esta es la versión, la primera versión monocanal, ¿no? Y esta, digamos, es la versión ya desplegada en el espacio. A ver. Además, una versión que, y ahora de ahí conecto con lo demás, o sea, pasar de acá a acá, ¿sí? Implica un proceso muy largo. ¿Por qué? Primero, porque aquí la secuencia creo que dura en total 4 minutos, 4 y medio, ¿no? No tiene ningún corte, es un plano secuencia. Aquí dura
creo que 7 minutos dura la original. No se hizo ningún corte, simplemente se hizo un poco más lenta la secuencia, se le aplicó un filtro verde, ¿no? Para dar una mayor impresión, por otro lado, de estas cámaras de vista nocturna, cosa que el original no lo tenía, porque esta es una cámara térmica y la cámara térmica no genera ese tono, que esto es más bien de una pieza de vista nocturna. Y luego, además, a esta secuencia, ¿sí? Antes de ser descompuesta en el espacio, trasladada al espacio y hacer todo este periplo, se le agregó una pista sonora de un artista sonoro electroacústico, que originalmente íbamos a presentar esa secuencia en 8 canales, ¿no? Para volver todavía o convertir el espacio en un espacio realmente envolvente. Entonces, el proyecto cierra con esto, cierra con unos libros encerrados en un atril, en una mesa abajo de un capelo, y ahí queda, a ver si tengo la foto de esa. No lo tengo aquí. Bueno, los 9 libros quedan ahí. Había 9 libros, sí, que era el preámbulo a esa pieza. Entonces, los libros estaban prácticamente cerrados, pero había una presencia física del libro en la exposición. Para el siguiente paso del proyecto neotrópico, después de varios ensayos y varias pequeñas exposiciones y muestras y pruebas, el año pasado, en el 2019, en julio, hice este otro proyecto que se llama Origen y Destino. Es, de alguna manera, de continuar con el proyecto de Neotrópico. Ya no es Caja Negra y los microrrelatos, sino que era en un espacio mucho más complejo. Sí se alcanza a ver todavía la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, entonces este es el Museo Carrillo Gil, ¿no? Aquí la diagramación es otra, aquí había que pensar en una manera distinta de distribuir la obra, había mucha más obra, ¿sí? Entonces, y mi problema era qué hacer con los libros, ¿sí? ¿Cómo hacer que esos libros formaran parte de la instalación? No como en el caso del Laboratorio de la Alameda, que estaban cerrados, sino que formaran parte de esa instalación. Entonces, trabajamos en esta presentación, se diseñaron distintos sistemas para mostrar los libros, unas repisas, unas mesas, unos atriles, donde los libros pudieran estar abiertos. Pero desafortunadamente, los libros seguían teniendo el problema que tienen los libros, solamente se pueden ver, aunque no estuvieran debajo de un capelo, solamente se pueden ver en la página que decidimos que se puedan ver. Entonces, ese objeto, que en realidad es un objeto íntimo, no había manera, de todas maneras, en esta solución, no había manera de compartirlo. En un segundo momento, la exposición se llevó a otro espacio en México, el Centro Cultural Clavijero, en una provincia
cercana a la Ciudad de México, y se hizo una disposición distinta de la obra, porque precisamente el espacio era completamente distinto. Era una nave muy larga, no recuerdo ahora si son, creo que cerca de 50 metros, 45 metros de largo, por 8 metros de ancho. Entonces ahí no había manera de vestibular, de cortar, de tener salas, de hacer pequeños espacios. Entonces decidí hacer un centro donde estuvieran todos los libros, un archipiélago de libros, lo llamaba, y en ese archipiélago de libros utilizar las bases y estos atriles que ya habíamos diseñado, y después llevar las proyecciones a los extremos. La otra proyección que diseñé para esta serie de Origen y Destino es otra secuencia que también trabajé de una pieza en internet, ¿sí? Y esta pieza, a diferencia de la otra, no era una pieza sonora, sino que era una pieza que recuperaba el audio original de la narración del Cazamigrantes, dando instrucciones y narrando lo que iba viendo. Voy a poner, esta es una vista de esta última instalación. Esta es otra secuencia que tomé, que bajé de la red. Es de y con esa empezaba la exposición. Es un policía de la patrulla fronteriza que tenía una cámara en el pecho, y a partir de la secuencia esta que se coló, digamos, en las redes, hice una de las piezas. Entonces, aquí más o menos se da un panorama de todos estos libros, como ven. Algunos que ya empecé a diseñar de tal manera que no fueran ojeables, sino que pudieran ser desplegados en el espacio, ya empezaron a funcionar mejor, y eso me dio una cantidad de variantes impresionantes de lo que podía ser una propuesta editorial, ¿no? Y digamos que en ese sentido también fue un trabajo de investigación, como en muchos otros aspectos, un trabajo de investigación sobre la imagen y sobre una complicación, una posible complicación editorial, ¿no? Cómo seguir haciendo libros, cómo seguir construyendo estos microrrelatos para que finalmente pudieran estar en un espacio de exhibición. Ahora, el otro punto que creo que me parece importante destacar es que tanto en esta versión como en la versión del Museo Carrillo Gil, en esta otra versión, la obra está pensada no como para mí las piezas individuales no existen, ¿sí? Para mí lo importante es el conjunto de piezas, ¿sí? que en un momento dado crean un ambiente. Aquí la imagen expandida está precisamente en esta posibilidad que tiene de estar en distintos lugares esas imágenes, de construir una constelación en el espacio, ¿sí? Esa es la manera en que se expanden,
y cómo el espectador entra a ese mundo, sea una proyección envolvente, o sean distintos recursos museográficos, pero lo importante es que entra al ambiente, entra al lugar, y todo en sí es una sola obra. No son piezas, son piezas aisladas que tienen su importancia, su valor, las estimo como piezas individuales, pero solamente tienen sentido o adquieren sentido en el momento en que todas se relacionan entre sí, en que todas empiezan a dialogar entre sí y llegando al punto donde el espectador puede empezar a construir su historia a partir de los hechos, de las imágenes que están siendo presentadas en el espacio, ¿no? Y Gerardo, pues, en relación a esto, no sé por qué mucho eco. ¿Se escucha mucho el eco? No, te oímos bien. Ahí va. Me molestaba más a mí que a ustedes. No, pensaba un poco en esto del concepto de sitio específico, que cuando te presenté un poco, esto estaba en tu biografía, ¿no? Cómo pensás los proyectos de MOS, Site Specific, y si esto, como estás insistiendo tanto en el rol del espectador, en todos los proyectos que presentaste hasta ahora, en este recorrido, quizás en Origen y Destino, que como en tiempo tuvo dos versiones, ¿no? Tanto en el Clavijeiro como en el Carrillo Gil. O sea, en poco tiempo vos pensás esta adaptación, digamos, el espacio te predetermina mucho cómo estas grandes muestras o grandes obras expandidas, los espacios pueden modificar esa puesta en obra. Mira, suceden dos, si quieres dejamos esto y dejo de compartir. Yo creo que para mí a ver, primero, me cuesta mucho repetir una obra para un espacio y para otro espacio. La única razón por la cual hago un trabajo es porque el espacio me obliga a pensar una obra distinta para cada espacio, ¿sí? Me resistí mucho a que la misma exposición se fuera al otro museo. El tiempo era muy corto. La idea del proyecto es que se vaya modificando según el lugar, ¿sí? Se vaya actualizando con noticias del momento, ¿sí? En este punto, la verdad no sé si va a continuar o no va a continuar, ¿sí? Si tengo la energía o la imaginación suficiente para plantearlo de otra manera, ¿sí? Y yo creo que en gran medida eso me está dificultando el desarrollo, porque no tengo un sitio específico donde ponerlo, ¿sí? En el momento en que me digan, es en tal lugar, entonces yo, es un lugar muy alto, no es un lugar muy alto, es un lugar muy oscuro, es un lugar muy grande, pues, o sea, en el momento en que yo tenga un lugar, el sitio específico, entonces me voy a echar a andar, ¿sí? Ahora, desgraciadamente, lo que estoy haciendo es empezar a producir algunas piezas, pero como no sé para dónde son, ¿sí? No puedo resolverlas adecuadamente. Por eso también en un momento dado los libros fue un paso interesante, porque todos estos microrrelatos, estos cuadernos negros, terminaban en un libro, y el libro en sí ya era un pretexto suficiente
¿no? Para hacer algo, ¿no? Pero ahora me falta la otra parte. Ahora, ¿qué hago con esas historias? ¿Sí? ¿Cómo las cuento? Y lo que quiero es contarla de distintas maneras, ¿sí? Y efectivamente hacer que esas historias no sean historias del pasado, sino que sean historias que se extienden al presente, ¿no? Por ejemplo, había una pieza en el Museo Carrillo Gil que después ya no se pudo repetir en el otro espacio, pero es una pieza, les voy a mostrar, una pieza que estaba hecha con los, donde yo cada semana cambiaba un acetato, ¿no? Con una noticia, ¿sí? Del tema que yo estaba tratando. ¿Querés darlo vuelta? Perdón, Gerardo, ahora sí. Eso sí. Ahí va. Perfecto. Gracias. Entonces, aquí están cada una de las noticias, ¿sí? Que estuvieron ahí durante todas las semanas, ¿sí? Y la idea era cambiar esas noticias. Ahora, esto después se convirtió en un libro, ¿sí? Cuando terminó la exposición, se convirtió en un libro. Un libro evidentemente hipertextual, ¿no? O sea, donde tú ves todo al mismo tiempo, puedes ver toda la historia, ¿sí? Al mismo tiempo, una noticia encima de otra, ¿no? Un poco esta era la idea de distintas posibilidades a lo largo de las distintas sedes, ¿sí? Para ensayar cosas, ¿no? Editoriales distintas, recursos espaciales, museográficos distintos, ¿no? Y terminó siendo otro de los microrrelatos, ya no me acuerdo, el 29, el 30, ya llevo como 30 y tantos microrrelatos, pero cada uno de ellos me da esa posibilidad de ensayar algo nuevo. Y eso es lo que para mí es importante, el trabajar para un sitio específico, ¿sí? Poder ensayar algo nuevo, porque hacer lo mismo realmente me aburre. Entonces, el hacer piezas tan complejas puede parecer absurdo, pero es la única manera que yo he tenido de estar produciendo continuamente, ¿sí? Y estar buscando distintas opciones y salidas a mi trabajo, ¿no? Bien. Después, claro, todo eso termina en una bodega o donde sea, pero bueno, lo hice, que es para mí la parte más importante. Genial. Y para como los últimos minutos, para tocar el último tema que nos interesaba y dejar unos 10 minutos para quien te quiera hacer algunas preguntas, ya que mostraste ese último libro, un poco que nos cuentes este área editorial que vos empezamos un poco la charla igual por ahí, ¿no? Como esto de, bueno, tus bocetos primero en tus cuadernos, después fuimos a lo que fueron estos microrrelatos que parten para vos del espacio editorial como ensayo. Y después tenemos como toda una serie de publicaciones, además del catálogo, entre comillas, neotrópico, todas tus publicaciones, bitácoras, cuadernos híbridos, ahí está. ¿Cómo concebís entonces el espacio editorial? Vimos un poco como la antesala de lo que sería la exposición y cómo lo pensás como después de la exposición. Yo creo que la parte editorial es importantísima, siempre fue muy importante desde mis primeras exposiciones, ¿no? Tener un catálogo, tener un díptico, lo que fuera, ¿no? Para que quede un testimonio de lo que se había hecho. Después, durante un tiempo, trabajé yo mucho en el campo editorial con diseñadores, yo como fotógrafo, ¿sí? Y me tocó estar sentado junto a los diseñadores mucho tiempo. Entonces, llegó un momento en que decidí hacerme yo mis propios libros, ¿sí? ¿Y por qué? Porque era un campo también de experimentación interesante,
¿sí? Es algo hasta cierto punto natural para la fotografía, el formato del libro, más que la pared, ¿no? Entonces, para mí era como un proceso natural, ¿no? La edición, la secuencia, todo el trabajo de edición, ¿no? Página izquierda, página derecha, de darle un sentido a una narrativa visual. De alguna manera, el oficio ya lo tenía, ¿no? Y la predilección por lo editorial también, ¿no? Entonces, me empecé a meter más y más y más hasta que terminé haciendo estos libros, terminé haciendo libros ya con tirajes más altos, ¿no? Y ahora, de hecho, estoy con el encierro, ¿sí? Y con la imposibilidad de lo físico, ¿no? Estoy pensando en todo un trabajo editorial, ¿no? Que pueda recopilar todo este trabajo. O sea, porque y le hablaba el otro día con un amigo diseñador, para mí ahora el reto es, y eso sería mi otro sitio específico para los próximos meses, trabajar en la arquitectura del libro o la arquitectura editorial, ¿sí? Para darle salida a la siguiente fase del proyecto. De hecho, concretamente estoy trabajando en eso, estoy tratando de encontrar el formato ideal, ¿no? O los formatos ideales que sean múltiplos. Tengo en mente mucho la idea de un tabloide, ¿no? Porque muchas de estas noticias vienen de los medios, entonces me gustaría que regresaran los medios. Me gustaría pensar en un formato editorial que se pudiera engrosar con el correr de los lugares donde se esté exponiendo, un formato editorial que no sea costoso, ¿no? Que la gente se lo pueda llevar, que sea parte de la exposición, en fin, son muchas aristas y es difícil encontrar un punto de confluencia, pero la parte editorial creo que ahora es la que me interesa y la que creo que va, ya lo comentaba, creo que en una charla anterior, en algún momento, para mí ahora ese es un punto ancla, un punto de regreso para todos los que ya estamos cansados de tanto Zoom y tanto Google Meet y tanta pantalla, ¿sí? Y necesitamos la parte física, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tocar el papel, hojear un libro, hojear una revista, ¿no? Es todavía uno de estos placeres, ¿no? Que creo que todavía podemos tener, ¿no? Aunque sean tirajes cortos o no sé, pero creo que es la parte física que nos hace falta y creo que es un buen momento para retomar todo el campo editorial. En papel, no en PDF. ¿No? Bueno, sí, digo, podemos hacerlo en PDF, pero si está en papelito, mejor. ¿No? Bueno, muy bueno. Bueno, Bueno, entonces, ahora, gracias, Gerardo, por este recorrido enorme, pero me gustaría abrir ese espacio que a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, puedo abrir micrófono por el chat, aprovechando los últimos minutos que tenemos. Acá te preguntan con los derechos. El tema de los derechos de autor, sí, es un tema interesante. Me he preocupado, sí, por
cuidarme de no utilizar nada, ¿sí? Que tenga autor o que su autor se pueda revelar en un acto de envidia y no me quiera proporcionar sus fotos, entonces, o su video. Entonces, todos los videos son casi videos ilegales, ¿no? O sea, los de la policía, por ejemplo, o los de los sistemas de seguridad, ¿sí? No, más bien no hay una autoría. O sea, la policía o los sistemas de seguridad de los países tienen prohibido difundir ese tipo de imágenes. Entonces, normalmente se cuelan algunas y eso es lo que yo aprovecho. O de las cámaras de seguridad de las fronteras, ¿no? Que suben ellos algunos videos, o de los propios migrantes. O sea, muchas de las fotografías que he estado utilizando son de los propios migrantes, que ellos hacen una foto de su registro adentro de un contenedor o una foto cruzando el río, ¿no? Porque si ustedes ven los albergues ahora, cualquier albergue, lo primero que hay es un gran enchufe donde todo el mundo llega con su celular, ¿no? A conectarse, ¿no? Y entonces esas imágenes que ellos mismos toman durante el trayecto, que son, para mí esa es la parte realmente documental de la fotografía y el sentido de la fotografía, más allá de una cuestión estética, que ya desde hace tiempo lo he dejado como en segundo plano, ¿sí? Pero el carácter documental de la imagen, ¿sí? Ese registro de algo que nunca más va a regresar, ¿no? Para mí esa es la parte importante. Y cuando eso viene de alguien sin que no viene de un autor, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa, que no haya un autor, ¿sí? También sean estas imágenes que no tienen autor, sino que son de cualquiera. Y con ese material es Evelyn, es con el que estoy tratando de trabajar, para evitarme un problema legal con alguien. Acá hay otra pregunta. Irina. Buenas, Gerardo. Bueno, gracias por la presentación. Te quería consultar, ¿cuáles crees que son las consecuencias en el espectador en relación a la puesta en obra en el espacio? O sea, si has tenido feedback de los espectadores en relación a cómo experimentan las imágenes en el espacio. Y esto por un lado lo del feedback, y por otro lado, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿por qué esta decisión de mostrar las imágenes de este modo y de apropiarte del espacio y relacionarte con la arquitectura del modo en que lo haces? Gracias. Bueno, son una parte importante es saber cómo reacciona el espectador, ¿no? Y lograr precisamente transmitir la emoción que uno construye, ¿no? Lograr detonarla en el espectador. La verdad, me ha dado muy buenas sorpresas muchos de estos proyectos, porque sobre todo por estos últimos, por el tema, ¿no? Están abiertas y no solamente al público del arte contemporáneo, ¿no? Y creo que eso la retroalimentación de eso, el feedback de todo eso ha sido muy importante, ¿no? Porque para mí sí, o sea, sí es una manera de medir de qué manera el trabajo funciona, ¿sí? Si estoy siendo o no efectivo en la propuesta, ¿no? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde hay aciertos para poderlos después capitalizar para otro proyecto? Entonces, sí estoy muy pendiente, no de lo que dice la gente que te conoce, ¿no? Que siempre te va a decir que está muy bien, o
o te va a criticar por otro lado, pero no te lo va a decir enfrente. Pero hay muy interesante la exposición esta cuando estuvo en el Carrillo Gil. Fue muchísima gente, tuvo mucho público, pero las veces que yo he estado ahí, me ha tocado gente que yo estoy segura que en su vida se había parado en un museo, ¿sí? Es gente que seguramente tiene un pariente en Estados Unidos, ¿sí? Que pasó ilegal y que está allá, porque los comentarios, y yo hablo mucho en México se llaman los custodios, a los guardias que están en las salas, ¿no? Y voy, hablo con ellos, y lo que ellos me han contado, ¿sí? Solamente viene de gente, público en general, como lo llaman las estadísticas, ¿sí? No público especializado. Y creo que el poder llegar a un punto de conexión con ese público, ¿sí? Creo que es importante. Pero también, como decía en un principio, en la medida en que el proyecto no se asume como un proyecto, tampoco, no sé si lo pueda poner en una cuestión de, sí es político, ¿sí? Pero es, ¿qué pasa si yo abordo esa problemática con una metodología que es una metodología de las ciencias sociales, ¿sí? Por la investigación que lleva, ¿no? La documentación que lleva, ¿sí? Me aproximo a un fenómeno que de alguna manera ha sido estudiado o trabajado por las ciencias sociales, me aproximo desde el arte contemporáneo, ¿sí? Para mí eso es muy importante, colocar al arte contemporáneo no solamente en el terreno de lo estético, ¿sí? Sino también como una herramienta y una metodología que te permite aproximarte a otro tipo de problemas mucho más complejos, ¿sí? Desde el arte contemporáneo. No, y a diferencia de otras disciplinas, no pensando en que voy a darle una solución al problema, ¿sí? Porque no voy a solucionar nada, ¿sí? Simplemente lo voy a replantear y voy a poner la pregunta en un terreno distinto o desde un terreno distinto, apelando a una serie de recursos, ¿sí? Que solamente el arte tiene, ¿no? Tocar ciertas fibras, ¿no? Mover emocionalmente al espectador y dejarlo, o que se pueda hacer la pregunta desde otro terreno, ¿sí? No desde la razón, no desde la reflexión, sino probablemente desde la emoción, ¿sí? A propósito de eso, quería mencionar que casi en el mismo momento que Gerardo estaba montando Neotrópico en el Laboratorio de Arte de Alameda, post-terremoto, a 5 minutos, 10 minutos, en el Centro Cultural Tlatelolco, estaba una obra instalativa de Alejandro González Iñárritu, ¿no? El director de cine mexicano, que se llamaba Carne y Arena, Sangre y Arena, perdón, Carne y Arena, que después les podemos mandar el link, que es una obra también que trata sobre el mismo tema, ¿no? La frontera, los inmigrantes clandestinos, la persecución. Está hecha con una tecnología absolutamente vanguardista, un trabajo ultra carísimo, con un casco de 360 grados, donde uno va caminando en el desierto, descalzo, junto a los clandestinos. Y estaba la obra de Gerardo, ¿no? Y para los que veían ambas obras, ¿no? La parte de instalación, que acaba de mostrar la parte de video, era mucho más impactante y conmovedor en una obra hecha con nada, ¿no? Con material de internet, con 3 proyectores, montada de una manera magistral, pero excesivamente minimalista, ¿no? Y ahí me pareció muy interesante eso, ¿no? Ese contraste, es decir, por un lado, una obra que además estaba montada dentro del marco de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, que costó una fortuna, y después una muestra con muchas ideas,
pero muy sencilla a nivel de producción y presupuesto, y que, bueno, de alguna manera el parangón era importante porque el efecto de neotrópico en el espectador, que en las dos el espectador deambulaba, ¿no? Sí. Pero en esta relación, ¿no? Es decir, convertir ese video monocanal en una instalación, en una distribución proyectual de las pantallas en el espacio en donde las líneas de fuga estaban jugadas en relación con la forma, con el fondo, con los proyectores, con el haz de luz, y el espectador era como que estaba caminando a la par de las figuras de las proyecciones, resultaba mucho más impactante que la obra de Iñárritu, que te impresionaba, pero desde la high-tech, ¿verdad? Pero bueno, eso me parece también como muy importante, por no hablar de toda la obra editorial, que también marca un punto de inflexión, y más para nosotros, en esta confluencia de diseñadores gráficos y audiovisuales, ¿verdad? Es ahí, son esos dos saberes que Gerardo domina con mucho rigor y maestría, que se sitúa en el campo expositivo con mucho nivel, y bueno, quedan estos librotes como testimonio, por más que nada se compara a esa acción de caminar y de estar entre las sombras, recorriendo una videoinstalación, ¿no? Bien. Entonces yo quería... interrumpo un momento. Yo creo que es muy importante, sin quitarle valor a ciertas obras, pero yo creo que hay una cuestión que a veces, digamos, la frontera en el arte contemporáneo entre el espectáculo, ¿no? Entre lo que es un espectáculo y lo que no es un espectáculo, creo que es muy delgada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la pieza de González Iñárritu es un gran espectáculo, ¿no? Es una superproducción hollywoodense, ¿no? Frente a un cine, ¿no? Marginal, ¿no? De pocos recursos, ¿no? Donde lo que funciona es más bien la idea, no la puesta en escena. Las dos, yo creo que todo te puede emocionar de una manera distinta, pero yo siento que el caso de la pieza de González Iñárritu o muchas otras piezas, inclusive de arte contemporáneo, son más espectaculares, ¿sí? que otra cosa, ¿no? Porque también... Con todas sus implicancias ideológicas, ¿no? Hacer un show de una situación de desgracia muy compleja, como implica este trayecto hacia la frontera norte, y al mismo tiempo es como que ese espectáculo produce entretenimiento, ¿verdad? Cosa que en verdad la idea es poner el dedo en la llaga, en la reflexión, en el pensamiento, plantear un estado de situación, sobre todo saliéndose ya sea de los hollywoodense o de los medios, que de alguna manera también ofrecen un espectáculo cotidiano de todas estas variedades que ocurren, estas barbaridades entre frontera y frontera, ¿no? Y yo quería mostrar un material de archivo. Irina me pregunta el sonido de... Bueno, si quieres poner eso, Jorge. Mira, quiero poner una imagen de archivo, que es una especie de incunable, que es cuando estuvo acá Gerardo presentando su trabajo como... Que también era de la frontera, también era un trabajo sobre la frontera. Como becario de la Fundación Rockefeller y demás, y Antorchas y otras fundaciones, ¿no? Donde muy simbólico, ¿no? Porque estaba como Arlindo Machado, que en su momento marcó como ciertas pautas, y fue donde Gerardo también hizo lo mismo, ¿no? Hizo un par de presentaciones notables porque era un laboratorio de proyectuales, ¿verdad? En donde cada uno venía a exponer un proyecto de obra, ¿no? Y estaba Gerardo Romano, Margarita Schulz, además de Arlindo Machado, Artur Matucci, una cantidad de gente que después hicieron muchas cosas, pero qué interesante esto, ¿no? Venir a trabajar proyectuales en ese momento, y después, ¿qué implica esto, no? Esta charla de hoy, ¿no? Es como que esas dos muestras, que Origen y Destino y Neotrópico, es como tienen una vivacidad en cuanto a poder articular este laberinto de archivos con la palabra
del artista, de Gerardo, y en donde evidentemente la imaginación también juega desde un lugar muy importante, ¿no? Por eso todo lo que valoramos esta conexión y esta clase que estamos teniendo, ¿no? Ok, no sé si tengo un segundito nada más para responderle a Irina, y a Jorge. Yo no sería, yo no quería. Ya, está ahí Mariel. Yo no sería quién soy si no hubiera ido a Bariloche y te hubiera Está conocido. Mariel con el cronómetro y al lado hay una figura que se llama Antonella Dossi, que mira, es letal cómo puede repercutir que te pases en el tiempo, porque te puede mandar un mail que dice subject, teleclase Peor terminada. que yo. Tengo tres minutos. Uno, No, sí, adelante, tranquilo. la pista sonora de la pieza del Laboratorio de Alameda es curiosamente una obra que tomé de un amigo, un compositor, y la pieza, curiosamente, después me enteré que se llamaba Caja Negra. Igual que usé esa pista sonora, y cuando hablé con él para ver si podíamos hacer algunos ajustes, porque lo queríamos usar de manera espacial, entonces se trabajó para un sistema de 8 canales originalmente, ¿sí? Iba a tener 8 canales la obra, y en su primera versión así se diseñó, bueno, se readaptó lo que yo había utilizado para 8 canales, y después, por todas las complicaciones técnicas que tuvimos debido al sismo, al terremoto de septiembre de ese año, que se cerró el lugar, no se pudieron colgar las pantallas que habíamos diseñado, el sistema de 8 canales se convirtió en un sistema 5.1, o sea, todas las tragedias de un problema, todas las tragedias telúricas de algo que no se puede controlar, sumado a las tragedias latinoamericanas de los recortes presupuestales y recortes de fondos, ¿sí? Donde 8 canales se tienen que convertir en 4, ¿sí? 6 pantallas en 3, ¿no? Y así toda la historia, ¿no? O sea, que la obra de Antonio Rusek, una obra que podemos considerarla de electroacústica o una pieza compositiva de muy alto nivel, ¿no? Se traslada a un video monocanal, a una videoinstalación, después vuelve y retroalimenta la obra de Rusek. Qué interesante esta colaboración, ¿no? Y cómo ese archivo se retroalimenta, ¿no? Entre los dos. Sí, o sea, de alguna manera y según recuerdo, cuando él grabó esa pista sonora, fue de un performance, o sea, él lo toma de una grabación en vivo que él hizo, ¿sí? Y en vivo, o sea, es el ¿cómo se llama? Es el registro de un performance sonoro, ¿no? Que él hizo en un momento dado. Entonces tampoco la grabación era de lo mejor. Entonces cuando se vuelve a trabajar la pista, se vuelve a filtrar, a limpiar, a poner en 4 canales, ¿no? En 8 canales, entonces ya empieza a ser, de alguna manera, es el mismo sonido, pero concebido de una manera distinta, porque además el sonido se movía. La idea es que no podía quedarse fijo los ciertos sonidos para que el espectador también sintiera que no solamente la imagen se movía, que él se movía, ¿sí? Sino que el sonido también se movía en el espacio. Entonces, muchas veces el sonido funciona, o al menos a mí me funciona, cuando hay una pared que no tiene imagen, el sonido funciona como una especie de contenedor, te abraza, ¿no? Te ayuda a sentir, a generar ayuda a generar en el espectador esta sensación envolvente, ¿no? Entonces el sonido y la imagen en un espacio oscuro
funciona muy bien para controlar, para condicionar al espectador. Sin duda. Bueno, genial. Qué bueno que también pudimos hacer un mini intercambio. Igual me imagino que quedan preguntas y cosas resonando, pero bueno, te agradecemos nuevamente la generosidad de compartirnos ahí el tiempo, los materiales, preparar la charla también, ajustándola también a pensar que tenemos alumnos de imagen y sonido y de gráfico, así que todo lo que recorriste en ese sentido me parece que para la materia y para los invitados estuvo buenísimo. Espero que sí, estuvo genial y pudimos ahí la cámara ahí que conectaste también, como estuvo buenísimo cómo mostraste las cosas. Así que bueno, mil gracias de nuevo. Es un retroproductor digital. Sí, totalmente. No, y además, bueno, nada, estuvimos trabajando y analizando 2 obras recientes, ¿no? Si tomamos todo el corpus de la obra de Gerardo, ¿no? Fotográfico, instalaciones, diseño, libros, ensayos, incluso la misma tesis de doctorado, ¿no? Sobre todo el tema de lo expandido que comentó, creo que podríamos hacer un seminario entero de un cuatrimestre. Entonces agarramos nada más que 2 piezas, o 2 muestras, o una pieza expandida, varias piezas a varias muestras, pero bueno, en todo caso es algo nos focalizamos en esto para poder concentrar la clase sobre lo que nos interesaba, pero evidentemente, bueno, nada, es algo mucho más amplio. Esperamos que en algún momento puedas presentar eso acá en Argentina, y bueno, un lujo contar otra vez con tu presencia. Gracias a ustedes, gracias otra vez por el espacio. Es otro lugar donde se puede hablar de neotrópico y eso me da mucho gusto. Entonces, gracias por el espacio. Sí, o sea, como podría decir María Suter, estuvo todo muy padre. Andaba por ahí, la vi que andaba por ahí hace ratito. Ahora entendí, porque yo decía, está padre, decía, no, le gustó, y en realidad quería decir, está Gerardo por ahí. Está muy... Bueno. Gerardo, por último, para los que quieran seguir investigando tu obra y demás, vos tenés tu blog, y ¿dónde se puede encontrar online? Sí, hay un blog bastante castigado, pero hay algo de información que se llama unblogtemporal.com, .blogspot.com. Un blog temporal. Un blog temporal. Y ahí por lo menos hay una recapitulación de mi trabajo, y cuando me acuerdo de algo, lo vas actualizando. Voy a tratar de subir algo de esto. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde.